Bueno, vamos a resolver este ejercicio. Bueno, tenemos un circuito RL en donde nos pide, dado el siguiente circuito, cuya entrada es Bin, hallar la respuesta de frecuencia de... Bueno, la parte A sería la corriente que circula por el circuito, B, la tensión en la bobina. La parte C sería, si la inductancia es de 1 milihenry, determinar la resistencia para que la frecuencia de corte del 0 sea 15 kHz. Realice en Proteus el análisis de la respuesta de frecuencia. Bien, ese sería el ejercicio. Bien, comencemos con lo que sería. Primero debemos calcular lo que sería la corriente. Bien, vamos a poner acá a dibujar el circuito nuevamente. Bien, vamos a poner en el circuito nosotros lo que tenemos sería una resistencia. Tenemos una bobina. ¿Ah? Esto sería R, esto sería L. Bien, y después tenemos las conexiones, entrada, salida y lo que sería la tierra. Bien. Acá vamos a tener BI, BO, que sería BL, o BO, como quieran llamarles. Vamos a poner acá BO. Sería BL. Bien, la corriente sería I. ¿Ya? Podemos ponerle IL o IR, cualquiera de las dos. Bueno, vamos a ponerle I. Bien, nos pide hallar lo que sería la corriente en IL, ¿no? O sea, sería la corriente I. IL, vamos a ponerla acá, porque pasa por esa bobina. Bien, vamos a resolver lo que sería ahí. Vamos a hallar la función de transferencia para poder después calcular lo que sería la respuesta en frecuencia. Bien, comencemos. Por ejemplo, vamos a utilizar nodos. Acá yo tengo el BO y el BI y bueno, y empezamos. Por ejemplo, la tensión en BI va a ser igual a la tensión en R más la tensión en lo que sería la bobina. Bien, B sub I va a ser igual, bueno, si nosotros acá pasamos a impedancia, esto sería XR, y lo que sería S por L sería igual a LXC. LXL, perdón, XL, la impedancia. Bien, entonces esto quedaría, por ejemplo, que yo tengo R va a estar multiplicado por I, sería la tensión NR, más la tensión en la bobina, que la tensión en la bobina sería S por L, que sería mi impedancia, por lo que sería I. Bien, ahí sacamos de factor común I, B sub I va a ser igual a algo multiplicado por I, y esto sería R más S por L. Bien, ahora si vamos a calcular la función de transferencia en I, sería la salida, vamos a ponerle HDS, va a ser la salida, que es I, dividido la entrada, que es B sub I, y bueno, si dejamos el I quieto acá, si dejamos este quieto, esto lo pasaríamos dividiendo y esto pasaría dividiendo hacia el otro lado. Entonces esto me quedaría que 1 dividido lo que sería R más S por L, y esa sería mi función de transferencia. Bien, si yo acomodo un poquito esta ecuación, mi HDS va a ser igual, bueno, voy a sacar el R de factor común y me va a quedar 1 dividido R, por lo que sería 1 dividido 1 más S por lo que sería L, esto entre paréntesis, dividido R. Si yo multiplico el R aquí, me va a quedar R, y si multiplico el R aquí, se me va a simplificar y me va a quedar solo L. O sea, saqué de factor común R. Bien, y esta sería mi función de transferencia para la corriente.
L sub L. Bien, ahora vamos a calcularle la respuesta de frecuencia para esa función de transferencia. Si nosotros vemos, sería una continua que sería esto, por lo que sería un polo, ¿tá? Un polo, donde omega sub c sería, o sea, la frecuencia del polo, o sea, de corte del polo, sería R dividido L, ¿tá? O sea, esto sería un omega sub p, omega sub p del polo va a ser igual a R dividido L, ¿tá? Esa sería la frecuencia. Bien, vamos a calcular la respuesta de frecuencia bien, de la función de transferencia, que sería S. Bien, vamos a analizar eso. Vamos a poner respuesta de frecuencia. La respuesta de frecuencia, bueno, vamos a escribir de vuelta acá lo que sería la ecuación. H de S es igual, dijimos 1 dividido R por lo que sería 1 dividido 1 más S por lo que sería L dividido R. Bien, esto sería igual, si yo separara en dos términos, esto sería G1 de S por G2 de S, que esta es la ventaja de utilizar Bode. Bien, G1 de S va a ser igual a 1 dividido R, que es una constante, y G2 de S va a ser igual a 1 dividido lo que sería, vamos a cambiar de color acá, 1 dividido 1 más S dividido L dividido R. En esto, el omega del polo sería igual a R dividido L. Bien, o sea, acá podemos sacar esto de acá para hacerlo más genérico, dividido omega del polo, donde omega del polo va a ser esto. Bien, bueno, eso sería el resultado. Así que nosotros, para hacer la gráfica, graficaríamos primero lo que sería esto, por separado graficaríamos esto, lo sumaríamos y tendríamos el resultado de Bode. Bien, vamos a hacer eso. Bien, vamos a armar nuestra gráfica. Ahí no le cambié la... Ay, que se me fue todo. Ahí viene. Bueno, ahí eliminé eso. Vamos a dibujar. Vamos acá. A ver que me perdí un poquito. Vamos a dibujar un gráfico. Perfecto. Vamos a arrancar de aquí. Una gráfica. Y vamos a graficar de nuevo hacia el otro eje. Bien, vamos a hacer otra gráfica acá, porque primero vamos a poner los resultados parciales y después vamos a poner los resultados finales. Bien, así que vamos a hacer otra gráfica acá, idéntica. En teoría idéntica, ¿no? Muy bien, bueno, ahí tenemos las dos gráficas. Bueno, vamos a empezar a dibujar. Bien, yo tengo primero G1. G1 es una constante en lo que sería R. Bien, vamos a dibujar acá. Acá va a estar el 0, acá va a estar el 1, acá va a estar el 2, acá va a estar el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Y esto sería logaritmo de lo que sería la frecuencia, omega. Esto estaría en décadas. Bien, si yo tuviera otro gráfico en omega, por ejemplo, esto sería
10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4, 10 a la 5, 10 a la 6, 10 a la 7 y bueno, así sucesivamente. Arriba estaría en frecuencia, que serían radianes, radianes por segundo. Bien, que sería igual lo mismo que 2pi por la frecuencia en Hz. Bien, bueno, eso sería por un lado. Por otro lado, yo tendría en el otro eje, esto sería en decibelios, y tendría, por ejemplo, 20, 40, 60, 80 decibelios. Y bien, vamos a marcar por acá menos 20, menos 40, menos 60, menos 80 y así sucesivamente. Bien, bueno, vamos a graficar primero lo que sería una constante en 1 dividido R. Para 1 dividido R yo tendría que, bueno, vamos a hacer de color un color celeste. Vamos a graficar eso y sería constante en donde yo tendría, por ejemplo, voy a marcar un valor por aquí. Este valor, ese valor sería 20 logaritmo de lo que sería 1 dividido R. Sería ese valor de ahí. Y en ese valor, que después vamos a ver cuál es ese valor, vamos a trazar lo que sería perdón, yo quiero el color ese celeste y vamos a elegir la recta, ahí está. Bien, esto sería el módulo de lo que sería G1 de S, que era igual a 1 dividido R. Ese sería el módulo, esto sería módulo de G1. Bien, en decibelios, bueno, por eso sería 20 logaritmo de 1 dividido R. Bien, ahora vamos a graficar lo que sería, lo voy a utilizar por ejemplo el verde clarito para determinar lo que sería la otra ecuación, el polo en omega. Esta ecuación de aquí, voy a tener el omega sub p, va a ser mi clave, porque la voy a tener que buscar, colocar por algún punto. Este valor va a ser logaritmo de lo que sería omega sub p. Omega sub p, que sería igual al logaritmo de omega sub p, vale esto. Bien, voy a borrar esto y voy a borrar esto. Sería R dividido L. Sería R dividido L. Y ese punto sería acá. Acá va a ser donde vamos a tener la parte de la proyección. Bien, o sea, vamos con esto. Iría desde 0 o de más abajo de 0. Una línea va a venir hasta ese punto y después va a tener una asíntota de lo que sería $20 decibeles por década. Y ahí vamos a dibujar lo que sería la curva, bien. Y bien, y esta en verde sería lo que nosotros conocemos como el G2. Esto sería el módulo de G2 en decibelios, y sería para la ecuación que yo tengo para este polo de acá. Bien, G2 de S sería ese, el módulo. Bien, si nosotros acá vemos la suma, nosotros vamos a tener que en 20 dB acá
vamos a tener la suma. O sea, si tengo 0 más lo que sería menos logaritmo de 1 dividido r, voy a tener esta parte, y después va a decaer lo que serían los 20 grados. Así que si yo voy a la gráfica, voy a graficar. Primero vamos a poner acá los valores en décadas, ¿no? En décadas, que dijimos que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En decibeles, ¿ah? 20, 40, 60, menos 20, menos 40, menos 60. Bien, y acá vamos a proyectar lo que sería, dijimos, este punto de acá. Vamos a hacerlo con rojo. Vamos a marcar el punto este, y este punto va a ser el 20 logaritmo de 1 dividido r, ¿no? Ese punto va a ser ahí. Bien, y después el otro punto que tenemos clave sería el punto, más o menos vamos a dibujarlo por acá. Por acá, este punto va a ser el logaritmo de lo que sería al revés, L dividido R, sería este, R dividido L. R dividido L, que sería el omega sub P. Bien, este yo lo voy a proyectar acá. Y vamos a proyectar este. Aquí vamos a tener la cinta. Bueno, así que si venimos midiendo acá, en este pedacito tendríamos esto. Así que tendríamos de aquí, tendríamos hasta aquí, valdría logaritmo de 20, digo 20 logaritmo de 1 dividido r, y después vamos a tener una asíntota, vamos a tener 20 decibelios y una década, voy a dejar arriba, y una década, que son dos cuadraditos, una década, y ahí vamos a dibujar lo que sería mi línea. Bien, ahí se pasaría por el punto de los 2 décadas. Este sería ...20 decibelios por década. Y bien, y esa sería mi respuesta de frecuencia. Si yo tuviera, por ejemplo, mi señal haría esto. Pasaría por ahí y ahí, bueno, se pegaría más contra la... Vendría así y seguiría esa asíntota hasta que se pega y sería así. Bien, y acá donde yo tengo este valor, acá en este punto, acá voy a tener una caída, esa caída de 3 decibelios. Va a ser la caída que tengo ahí, ¿no? O sea, ahí cuando llegue ahí ese punto voy a tener 3 decibelios, y esto va a aparecer en esta frecuencia, ¿no? En lo que sería, bueno, la frecuencia omega sub c sería igual a R dividido L, y esto sería igual a 2pi por frecuencia, y la frecuencia sería igual a R dividido 2pi por L. Esa sería la frecuencia, que creo que pide que sea 1 kHz, 15 kHz. Bien, bueno, esto sería el diagrama de Bode en fase, ¿ah? Bien, perdón, en módulo. Ahora tendríamos que calcular lo que sería en fase. Vieron como acá nosotros, por ejemplo, teníamos una parte en donde se suman y después agarra la pendiente. Bien, vamos a seguir con lo que sería la fase. Sería igual, hacemos la fase de lo que sería GDS1 y GDS2 y después la sumamos. Bien, vamos a hacer eso. Bien, en el tema de la fase vamos a graficar la fase. Bode para la fase, vamos a llamarlo así. Bueno, voy a hacer esto. Bien, vamos a hacer el gráfico y vamos a ver qué es cada fase.
Bien, vamos a hacer eso. Vamos a poner aquí. Bien, ahí tenemos una línea. Este no era la línea, era esta de acá. Bien, me quedo chica. Ahora sí vamos con todo. Bien, ahí tengo la fase. Bueno, voy a hacer otra gráfica porque va a ser la suma de las dos. Bien, ahí tenemos esa. Y vamos a hacer otra. Ahí estaría. Bien, vamos a suponer que 3 cuadraditos son 45 grados. Digo 90 grados. O sea, 3 cuadraditos más serían 180. El 0, 3 cuadraditos serían 90 grados negativo. Y 3 cuadraditos más serían menos 180. Bien, después acá también tenemos lo que serían las décadas. 1, 2, el 0 estaría acá. 3, 4, 5 y esto sería logaritmo de omega. Bien, y bueno, yo para una constante vamos a hacerlo con los mismos colores. En celeste vamos a graficar la fase para lo que sería la constante G1. Bueno, esto sería una línea en el 0, o sea, no tiene desfasaje, ¿no? Bien, y es positivo, entonces esto sería la fase de G1, que es igual a 0 grados. Bien, bueno, la fase de un polo, que sería este de aquí arriba, la fase de esto sería en logaritmo de P, ahí va a tener una asíntota de 20 dB. Bien, y esto era con lo que sería el verde clarito. Bien, esto vamos a poner acá en este punto tenemos el logaritmo de lo que sería R dividido L, que sería omega sub P. Esto sería omega sub P. Bien, aquí lo vamos a tener, aquí vamos a tener la asíntota. Bien, perdón, vamos a tener el ángulo. Perdón, esto sería, bueno, cuando yo tengo 0 grado, cuando tengo logaritmo de R, va en 0 grado hasta ese punto. Después tenemos en lo que sería 45 grados, acá en 45 grados, 45 negativo, va a hacer el cambio de fase y va a salir en 90. Y en 90 sigue ahí. Esa sería la fase. A partir de 90 hace esto. Ahí está. Bien, y este en verde sería la fase de G2. Bien, acá es si omega tiende a omega sub P. Acá es si omega tiende a 0 y acá es si omega tiende a infinito. Bien, y ese va a ser el cambio de fase, o sea que me va a quedar la fase de lo que sería el polo, como quien dice. Bien, bueno, ahora vamos a dibujar la fase en lo que sería mi otra, o sea, la suma de las dos fases. Acá tengo 1, 0, 2, 3, 4, 5, logaritmo de omega. Después acá dijimos tenemos menos 90, no, perdón, son 3. Acá sería menos 90.
Y bueno, y acá en la mitad sería menos 45, que es lo que precisamos. Acá sería 90. Bien, entonces acá en este punto lo vamos a hacer con rojo. En ese punto, que sería el logaritmo de R dividido L, ahí en este punto voy a tener, por un lado voy a ir hasta 0, ¿ya? Después voy a tener el menos 45 y después voy a tener en lo que sería 90, menos 90, ¿no? Bien, ese sería mi, como quien dice, fase. Y si yo tuviera, por ejemplo, una señal, la señal lo que haría sería venir de 0, en 45 cambia de fase, o sea, acá en lo que sería el logaritmo de R dividido L, que sería el omega sub P, este sería omega sub P, ahí va a ser el cambio de fase y me va a quedar fase. Y esto sería la respuesta de frecuencia de la fase. Bien, bueno, así es como utilizamos lo que sería Bode. Tenemos que graficar cada una de las funciones, o sea, de las ganancias, y después las superponemos, las sumamos, el módulo lo hacemos en logaritmo y la fase en A. Bueno, vamos a resolver lo que sería la parte B. Bien, bueno, para la parte B hay que hallar la respuesta de frecuencia en BL, ¿da? De la bobina, la tensión en la bobina. Hoy calculamos la tensión, la corriente, y usamos esa como salida. Ahora vamos a utilizar lo que sería la tensión en la bobina para hallar nuestra función de transferencia y así calcular la respuesta de frecuencia. Bien, vamos a tener una resistencia, una bobina, vamos a tener la conexión de estos componentes, la tierra, B de referencia, y vamos a tener, bueno, B sub L, y yo voy a llamarle a estos puntos B sub O y B sub I. La entrada es B sub I, la resistencia, la inductancia, la bobina, ¿sí? La bobina. Bueno, por ejemplo, si yo quiero aplicar la plus, la transformada y la impedancia XL sería L por S, y ahí ya lo pasaría a la transformada de Laplace, y R sería la impedancia en R, que sería lo mismo. Bien, ahora vamos a aplicar Kirchhoff para las tensiones, y yo tengo que B sub I va a ser igual a la tensión en la resistencia más la tensión en la bobina, ¿da? Bien, B sub I, bueno, por ley de Ohm, B sub R va a ser la resistencia por lo que sería la corriente I. La corriente I más, bueno, B sub L dijimos que era lo mismo que B sub O, así que vamos a poner B sub O acá, la salida. Bien, por otro lado yo tengo que B sub O es igual a B sub L, ¿ah? Y B sub L sería la impedancia de la bobina por la corriente, así que esto sería L por S, que sería la impedancia de la bobina por la corriente de la bobina, por lo que tenemos que la corriente de la bobina va a ser igual a B sub O, que sería la tensión en la impedancia, dividido lo que sería L por S. Bien, ahora si yo utilizo esto y reemplazo, voy a tener, por ejemplo, que B sub I, voy a tener que B sub I va a ser igual a la resistencia por la corriente, y ahora la corriente vale B sub O dividido L por S, y esto sería más, bueno, B sub O.
Bien, ahora si saco de factor común tendría que B sub I va a ser igual a B sub O por lo que sería R, vamos a poner en rojo, R dividido L por lo que sería S más 1. Bien, así que tenemos que, bueno, voy a seguir acá abajo, que B sub I va a ser igual a B sub O por, bien, vamos a pasar todo esto a un mismo numerador, L por S más, bueno, tengo 1, yo lo que voy a hacer, ese 1 voy a llamarlo L por S dividido L por S, eso sería 1, y voy a sacar de factor común lo que sería B sub O por, voy a tener abajo voy a tener L por S y arriba voy a tener R más lo que sería L por S también. Bueno, y voy a sacar el R de factor común, y me va a quedar BO por lo que sería R. Bien, y acá tendría, ahora tengo un 1 más L dividido R, porque saqué factor común el R, por lo que sería S, dividido, bueno, voy a dejar el S abajo y voy a sacar el R para afuera, el L para afuera. O sea, L por S, saco el L para afuera del paréntesis y me quedaría eso. Bien, ahora lo que voy a hacer, voy a calcular lo que sería la función de transferencia, que es S, que va a ser igual a BO dividido B sub I, la salida dividido la entrada. Bien, lo dejo como está y paso el B sub I dividiendo, y todo esto lo pasaría hacia el otro lado dividiendo. Así que el L lo paso para arriba, o sea, lo paso para el otro lado, me quedaría L dividido R por lo que sería el S, me va a quedar arriba, y abajo me va a quedar 1 más S por lo que sería, tenemos L dividido L dividido R. Bien, y esta sería mi función de transferencia. Esta sería la función de transferencia para la tensión. Bien, esto sería mi función de transferencia. Bien, con la función de transferencia podemos calcular lo que sería la respuesta de frecuencia. La respuesta de frecuencia, bueno, podemos, bien, vamos a hacer ese cálculo. Vamos a poner respuesta de frecuencia. ¿Ya? Así que si yo tengo G de, bueno, vamos a poner un poquito más cool. Bien, si yo tengo que el G de S total, como quien dice, es igual a, tenemos L dividido L, R, L dividido R, por lo que sería S arriba, dividido 1 más S, pero L dividido R. Bien, esto va a ser igual a vamos a ponerle un G1 de S por un G2 de S dividido un G3 de S. Está compuesto por 3 por 3. Bueno, donde, por ejemplo, G1 de S, G2 de S es igual, y el G3 de S va a ser igual, bueno, por un lado tenemos una constante que sería L dividido R,
por otro lado tenemos lo que sería un polo en el origen, S, y por el otro lado tenemos, perdón, un 0 en el origen, y por otro lado tenemos un polo en, bueno, un polo positivo. Bien, sería S, L dividido R, el polo tenemos que omega su polo, sería R dividido L. ¿Ah? Esa va a ser la frecuencia de corte o donde va a cambiar la asíntota. Bien, esto es lo que tenemos. Tenemos que graficar cada una de las funciones y ahí vamos a obtener la función de transferencia. Bien, vamos a hacerlo para módulo. Bien, acá vamos a calcular bode para el módulo. Y bueno, vamos a ver cómo nos queda. Bien, el bode para el módulo. Vamos a hacer un gráfico. Bien, vamos a poner primero una bien, acá vamos a representar cada una de las funciones y acá vamos a hacer la suma total. Vamos a hacer exactamente lo mismo y después vamos a realizar la suma. Bien, o sea que este va a ser el resultado final. Bien, vamos a hacerle dos ejes. Bien, ahí tenemos lo que sería la parte. Bien, ahora vamos a poner las décadas. Acá vamos a poner el 0. Acá vamos a poner el 1. Una década. 2 décadas. 3 décadas. 4 décadas. 5 décadas. 6 décadas. 7 y 8. Bien, esto sería el logaritmo de omega. Por eso está en décadas. Esto sería décadas. Bien, si yo quisiera calcular la frecuencia, esto sería 10 a la 1, esto sería 10 a la 2 en radianes por segundo, 10 a la 3, 10 a la 4, 10 a la 5, bueno, así sucesivamente, y esto sería omega, ¿verdad? Que sería radianes por segundo. ¿Verdad? Bien, 10 a la 6 y 10 a la 7, 10 a la 8 y así sucesivamente. O sea, el 10 a la algo sería frecuencia y lo de abajo sería el logaritmo de omega. Por otro lado, vamos a tener en el otro eje, vamos a tener 20, 40, 60. Esto va a ser en decibelios, ¿tá? Esto va a ser el famoso 20 logaritmo de omega. Bien, y acá vamos a tener menos 20, menos 40, menos 60, menos 80 y bueno, y así sucesivamente. Bien, ahora vamos a empezar a graficar G1. G1 dijimos que era una constante en, bueno, vamos a representarlo con un celeste. Bien, vamos a suponer que estamos por acá. Bien, ¿cuál es ese valor? Ese valor va a ser 20 por logaritmo de mi constante. Mi constante era L dividido R. Bien, así que acá va a ser 20 logaritmo de lo que sería mi constante, que sería L dividido R. Bien, ahí yo voy a tener, bueno, un gráfico de, ahí era en azul, vamos a poner en azul, en celeste. Bien, acá voy a tener el valor de lo que sería G1. Esto sería G1 de S. Bien, ahí ya grafiqué el módulo de G1, que es una constante. Bien, ahora vamos a graficar. Tenemos un 0 en el origen. Un 0 en el origen sería
Bien, voy a cambiar a un verde clarito. Y esto sería, por ejemplo, aquí voy a tener 20 decibeles. Bueno, vamos a ponerlo al otro lado. Bueno, aquí tendría 20 y acá tendría una década. Bien, y ahora voy a posicionarme con una recta de 20 decibeles por década. Voy a poner ahí y este sería mi gráfico, ¿no? Sería 20 decibeles por década. Esta sería la pendiente y sería mi G2 de S, que era igual a S, y este de acá era L dividido R, sería ese valor. Bien, ahora vamos a calcular el polo. El polo sería esto, donde omega sería esto. Así que nosotros acá vamos a poner, bueno, de un color amarillo. Bien, vamos a buscar y vamos a suponer que acá en este punto, esto es un supuesto porque todavía no lo tenemos los valores reales, esto acá va a ser logaritmo de omega sub p, del omega sub p, que sería igual al logaritmo de R dividido L. R dividido L sería mi omega sub p. Bien, donde yo tengo este valor de frecuencia, voy a tener, aquí se me fue, bueno, acá estoy, acá voy a tener, por ejemplo, 20 decibeles y acá voy a tener una década, ¿no? Bien, entonces si yo tengo que graficar eso, voy a arrancar en el punto, voy a pasar por ahí por 20 decibeles. Bien, bueno, y este va a ser mi gráfico de borde. Perfecto, este sería menos 20 decibeles por década, sería la pendiente, y sería mi G3 de S, que era igual 1 dividido 1 más S dividido omega sub p. Esa sería la respuesta de frecuencia en módulo. Perfecto. Bien, ahora tenemos todos los gráficos presentados en un mismo gráfico, así que esto tenemos que sumarlo. Bien, y la suma la vamos a hacer acá. Perfecto, vamos a poner acá, tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, 4 décadas, 5 décadas, 6, 7 y 8. Esto es logaritmo de omega. Bien, después tenemos 20, 40, 60 decibeles, menos 20, menos 40, menos 60, menos 80 decibeles. Bien, bueno, así que si sumamos una constante, sumamos esta constante con esto, bueno, perdón, acá me falta me faltaría, bueno, que acá de 0, el amarillo, ¿no? De 0 a el logaritmo de omega sub p va a 0, ¿no? Bien, si yo sumo 0 más 20 logaritmo de R, me quedaría 20 logaritmo de R, ¿no? O sea, voy a arrancar en lo que sería aquí, en este punto. Este punto era el 20 logaritmo de L dividido R. ¿Ah? Ahí vamos a arrancar. ¿Ah? Pero ¿cómo vamos a arrancar? Vamos a arrancar con esta pendiente de acá. ¿Ah? Bien.
Así que si yo sumo 0 más 20 logaritmo de omega más esa pendiente, me va a quedar la pendiente donde yo voy a tener, por ejemplo, 20 decibeles y voy a tener una década. Y voy a tener acá una década, que van a ser dos cuadraditos, una década. Y ahí voy a arrancar la pendiente de mi primer parte, y hasta donde la voy a arrancar va a ser hasta este punto, que va a ser este punto de acá, que va a ser logaritmo de omega sub p. O sea que aquí voy a tener logaritmo de omega sub p, y bueno, y ahí voy a arrancar mi gráfico. Perfecto, vamos a poner aquí 20 decibeles por década, sigo hasta este punto. Si yo proyecto aquí, voy a poner ese punto acá, y este punto sería, dijimos, logaritmo de omega sub p. Bien, ahora si yo sigo sumando, a partir del logaritmo de omega sub p voy a tener que se me restan 20 decibeles. Si yo vengo creciendo 20 decibeles por década y le resto 20 decibeles por década, me va a quedar 0. Si a 20 le resto 20, me queda 0. O sea que a partir de ahí, bueno, me quedó justito en el... Bueno, a partir de ahí voy a tener que la asíntota va a ser 0. 20 menos 20 debería ser 0. Y bien, y este sería mi resultado. Esto sería el G de S, que sería el G1 por el G2 dividido el G3. ¿Ah? Bien, y la respuesta de frecuencia va a venir de acá abajo, que después tenemos que ver bien dónde es, y se va a pegar a esa asíntota. Ahí se va a hacer así. Bien, eso sería la respuesta de frecuencia, resultado de sumar. Bien, lo que teníamos que hacer era sumamos, por ejemplo, sumamos esto, se lo sumamos con esto y le sumamos con esto hasta este punto, que sería el logaritmo de omega, y sería este resultado. Después sumamos 20 menos 20 más esto, y me quedaría esto. Eso sería el resultado de la suma. Bien, y ahí quedó hecha la respuesta de frecuencia en módulo. Ahora tenemos que hacer la respuesta de frecuencia en lo que sería la fase. Bueno, ahora vamos a hacer el análisis de Bode para la fase. Bien, vamos a poner acá abajo. Bien, vamos a poner Bode. Bien, Bode para la fase. Bien, vamos a hacer ese análisis. Bueno, precisamos también lo que serían los ejes. Vamos a hacer como hicimos con el módulo. Vamos a poner dos ejes, que ahora va a ser de ángulo. Bien, con este. Por un lado vamos a hacer ese. Vamos a armar otro acá, que va a ser la resultante de sumar la fase en gráfico. Bien. Vamos a analizar la fase. Bueno, el eje este, bueno, vamos a tener en décadas, una década, dos décadas, tres décadas, cuatro décadas, cinco décadas, seis décadas. Esto sería logaritmo de omega. Y los valores serían 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso serían décadas. En frecuencia sería 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, así sucesivamente.
Bueno, lo mismo va a pasar de este lado. De este lado, ¿no? Va a ser 1, 2, 3, 4, 5 logaritmo de omega. Bien. Y en cambio, hacia arriba vamos a tener 90, 180, menos 90, menos 180. Bueno, ya la mitad de esto sería 45. Y a la mitad de esto sería menos 45. Bien. Esto sería en radianes, bueno, en radianes por segundo o grados, como quieran llamar, en radianes o grados. Bien. Vamos a empezar. Bueno, a ver, para lo que sería G1 utilizamos el color celeste. Vamos a utilizar el color celeste. Bueno, acá me falta marcar 90, 180 negativo, 90 negativo, 90 positivo, 180 y el 0. Bien, con color azul vamos a celeste. Bien, vamos a poner lo que sería el G1. El G1 es una constante, ¿no? Así que el valor de no desfasaría sería en todo su trayecto sería en el 0. Esto sería la fase para G1, ¿tá? Que sería igual a 0 grados porque es una constante real. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es bueno, y además es positiva, ¿no? Aparte de eso, tenemos que hacer ahora lo que sería el G2, que el G2 era S, ¿no? Para S vamos a utilizar el color amarillo. ¿Amarillo es lo que usamos? No, el verde clarito, Bien, y ahora vamos a representar eso. Bueno, para un 0 en el origen, la fase sería 90 grados y 90 grados empezaría en lo que sería 90. Bien, la fase sería esta, ahí sigue para allá. Esto sería la fase de G2, que sería S, que sería igual a 90. Bueno, después la otra fase que sería de un polo en omega sub p, perdón, en donde omega sub p es R dividido L, ¿no? Ahí vamos a tener, como es un polo, tendríamos una fase de menos 90 grados. ¿Y dónde empezaría? Empezaría aproximadamente, bueno, primero que nada era de color amarillo, y empezaría en el punto, bueno, el punto crítico sería, bien, vamos a marcarlo ahí, va a ser logaritmo de omega sub p, y omega sub p era R dividido L. Bien, en ese punto crítico es donde tenemos un cambio de fase. Bien, eso sería que vale, cuando omega tiende a 0, valdría 0 grados, pero después cuando tiende a infinito, bueno, cuando estamos en cambio de fase lo hace a 45 grados, y después en menos 90 haría la otra fase. El cambio de fase se haría aquí y aquí, y acá en 45. Esto es si omega tiende a omega sub p. Esto sería si omega tiende a infinito. Esto sería si omega tiende a 0, ¿no? Esa sería la fase. Bien, entonces, si nosotros vamos a sumar esa fase, tenemos que en la parte hasta el omega sub p, en la frecuencia omega sub p, en la frecuencia omega sub p nosotros tenemos que 0 grados para la constante y tanto para el polo como 90 grados para lo que sería
el 0 en el origen, ¿tá? Así que no desfasa y desfasa 90 grados. O sea, vamos a marcar aquí este punto que sería logaritmo de omega sub p, que es r dividido l, sería ese punto. Y aquí vamos a tener un desfasaje primero de 90 grados hasta ese punto. Hasta este punto vamos a tener 90 grados. Después vamos a tener un cambio de fase ahí y va a valer, bueno, por un lado, después de este punto del omega sub p, no sé qué se me... después de este punto del omega sub p tenemos, bueno, tendríamos por un lado 90 grados positivo, por el otro lado 0 grados y por el otro lado menos 90. 90, si me desfasa 90 y después se me desfasa menos 90, me quedaría 0. Así que me quedaría un desfasaje de 0 grados. O sea, a partir de acá me quedaría, bueno, vamos a poner la línea, me quedaría a partir de acá, me quedaría en 0 grados el desfasaje. Y bueno, y acá voy a tener un cambio de fase en lo que sería 45 positivo. Acá voy a tener mi cambio de fase. Ahí está. Bien, y esta sería la fase de G total, GDS. ¿Ah? Bien, entonces, ¿cómo haría la señal? La señal primero se desfasaría 90 grados, después en logaritmo de omega sub p vamos a tener el cambio de fase y bueno, y sería básicamente eso. Ay, que me quedó fea esta fase. Bien, me quedaría, iría por 90, en 45 bajaría, en logaritmo de omega, perdón, en la frecuencia de omega sub p bajaría, cambiaría y después nos iríamos con 0 grados, ¿tá? O sea, el 90 se mata con el menos 90 y ese sería como quedaría bode en fase para este circuito, ¿tá? Bien, así que los resultados de bode sería, bueno, esta gráfica, el 40, este 40 de acá, o sea, perdón, este logaritmo de omega sub r me va a determinar ese punto. Lo más probable que esto esté por debajo del 0 porque es un circuito puramente pasivo, o sea, no me va a amplificar, simplemente me va a atenuar, o sea, esto va a estar por debajo del 0, eso es seguro. Cuando calculemos el valor de R, vamos a ver que sería la parte me dice, bueno, si tengo una inductancia de 1 milihenrio, determinar el valor de R para que la frecuencia de corte del 0, puse esto, estaría mal escrito, pero el 0 no iría, o sea, de corte sea de corte sea 15 kHz. Bien, vamos a hacerlo acá al costadito, en donde yo tengo, por un lado, tengo la frecuencia de corte es igual a 15 kHz. Tengo la bobina, la inductancia es 1 milihenrio, son los datos que tengo. Y bueno, si buscamos en el circuito, mi omega sub p sería L dividido R, omega sub p. Nosotros tenemos que nuestro omega sub p es igual a R dividido L. Bien, de ahí es donde vamos a calcular el valor de la resistencia para que se cumplan estos datos. Bien, omega sub p, que sería del polo, en este caso sería 2pi por la frecuencia. Si yo quisiera calcular la frecuencia sería igual a omega sub p dividido los 2pi.
Entonces de acá yo voy a sacar que la frecuencia es igual a R dividido 2pi por L. Bueno, vamos a poner un poquito más colorido esto, que la frecuencia va a ser R dividido 2pi por L. ¿Ah? Entonces R va a ser igual a lo que sería los 2pi por lo que sería mi inductancia, por lo que sería la frecuencia. ¿Ah? Y esto sería el resultado, que si lo reemplazamos con número, voy a tener que R va a ser igual a 2pi por lo que sería 1 por 10 a la menos 3 Henry, por lo que sería 15 por 10 a la 3 Hz. Y esto sería igual, si hacemos los cálculos, bien, si hacemos los cálculos tenemos que, dijimos, 2 pi por lo que sería 1 exponente menos 3 por lo que sería 15 exponente 3 me daría 94,25. Bueno, aproximadamente 94 ohm. Bien, volvemos de vuelta aquí y esto sería el valor de R, 94 ohm. Bien, así que ya tenemos el valor de R. R sería igual a 94 ohm, L sería igual a 1 milihenry y la frecuencia sería los 15 kHz. Esos son los datos. Ahora si vamos a los gráficos, vamos a ver que acá precisamos, por un lado, 20 logaritmo de 1 dividido R, sería una de las cosas que tendríamos que calcular. Perdón, no mostré, lo miré con la vista. Bueno, los puntos críticos son este valor de acá, 20 dividido 1 dividido R, 20 logaritmo de 1 dividido R, sería ese. Bueno, vamos para acá arriba, vamos a hacer ese cálculo ahora que ya tenemos los valores, y el valor sería, bueno, 20 por el logaritmo en base 10, ¿no?, de 1 dividido R va a ser igual al 20 logaritmo de 1 dividido 94, y esto sería, vamos a sacar la cuenta, 20 por el logaritmo de 10 de lo que sería 1 dividido 94, 64 no, 94, y esto me quedaría en el orden de los 39,5. Esto sería menos 39,5 decibelios. Bien, así que si vamos al gráfico, este punto acá sería menos 39,5 decibelios. Este punto acá, este punto sería ese punto y sería lo mismo que esto, que sería lo mismo que esto. Bien, por otro lado, lo que tenemos que calcular es bien, este valor que sería 20 logaritmo de L dividido R. Vamos a ver dónde está ese punto. Tenemos ahora 20 por el logaritmo de lo que sería L dividido R. Esto sería igual al 20 por el logaritmo de 10
de lo que sería 1 por 10 a la menos 3 dividido 94 y sería igual 20 por el logaritmo de 1 exponente, bueno, 20 por logaritmo entre paréntesis de 1 exponente menos 3 dividido 94. Esto me da menos 99,5 aproximadamente, así que esto sería menos 99,5 decibelios, ¿no? O sea, si vamos acá a esta parte del gráfico, este punto acá, ese punto ahí, o este punto acá, mejor dicho, este punto acá, este punto acá sería menos 99,5 decibelios, ¿no? O sea, este punto de acá, que sería el mismo que esto sería igual a 99,5 en negativo, ¿no? O sea que todo esto va a bajar, ¿no? Sería ese punto, no es entre el 20 y 40, sería por acá. Bien, esos serían los valores críticos. Y bueno, y después podemos decir, bueno, tengo que el omega sub p es igual a lo que sería R dividido L, me parece. Bueno, sí, lo tenemos acá. Lo tenemos a donde tenemos el... Ay, que me mareé. Bueno, el omega sub p es este. R dividido L, así que el omega sub p sería R dividido L sería 94 dividido 1 por 10 a la menos 3. Esto sería ohm y esto sería Henry. Y me quedaría 94 dividido 1 exponente menos 3 sería 94 kilohertz, radianes por segundo. Esto sería 94.000 radianes por segundo, y el logaritmo de omega sub p es igual al logaritmo de 94.000, y esto va a ser igual logaritmo de 94.000 sería 4, aproximadamente 5 más o menos, ¿no? Esto sería aproximadamente 5, que si vamos acá en la gráfica sería el 5, sería por acá más o menos. Acá sería el omega sub p. En 5 sería el omega sub p. Más o menos en lo que sería la gráfica. Acá sería el omega sub p. O sea que este punto estaría aquí. O sea, este punto de acá estaría acá. Bien. Bueno, eso ha sido la primera parte de el ejercicio, donde calculamos primero la función de transferencia para la corriente. Calculamos las gráficas de Bodes para tener la respuesta de frecuencia. Después lo hicimos también con la tensión en la bobina. Calculamos la función de transferencia. Graficamos en Bode, en módulo y en fase. Y obtuvimos la respuesta de frecuencia. Y después calculamos lo que sería bueno, un caso particular, que sería si yo quiero que la frecuencia de corte esté a los 15 kHz, que esté a los 15 kHz, y teníamos una inductancia de 1 milihenry, que es más fácil conseguir, tener el valor de la inductancia y después calcular el valor de la resistencia, y llegamos que necesitábamos una resistencia de 94 ohm para tener eso. Bien, y después, bueno, calculamos los otros valores en lo que sería la gráfica, ¿no? El logaritmo de omega, el 20 logaritmo de L dividido R y el 20 logaritmo de 1 dividido R, que son los puntos en donde voy a graficar. Bien,
esto ha sido todo en lo que se refiere a cálculo. Ahora lo que hay que hacer es, bueno, vamos a ver cómo quedaría en una emulación en Proteus de este circuito con los valores que tenemos de 94 ohm la resistencia, la inductancia de 1 milihenry y la frecuencia de corte. Vamos a ver si realmente queda en 15 kHz. Bien, vamos a simular el circuito que teníamos en el ejercicio en Proteus. Bien, vamos a abrir el Proteus, vamos a buscar nuestros componentes. Bien, nuestro componente va a ser una resistencia y va a ser una inductancia, inductor, y vamos a utilizar el inductor. Bien, ok. Bueno, vamos a armar nuestro circuito. Vamos a poner una resistencia. Vamos a hacer más grande esto. Vamos a poner una resistencia primero. Después vamos a poner nuestro inductor. Bueno, se me armó catombe acá. Nuestro inductor. Bien, y vamos a hacer esa unión. Vamos a unir este con este. Vamos a ponerle una tierra, el GND. Vamos a alimentar este aquí y vamos a ponerle lo que sería una señal de entrada, que va a ser una señal senoidal, en donde voy a conectar aquí. Este va a ser una señal, le vamos a poner una amplitud de 10 volt. La frecuencia no vamos a hacer porque vamos a poner un barrido. Después simplemente cuando le pongamos el osciloscopio vamos a verlo. BI sería la entrada. Bien, ahí entramos. La resistencia, que era R, teníamos un valor de 94, era lo que nos habían dado los cálculos, para 15 kHz. Bien, esto era 1 milihenry, o sea, estaría bien el valor. Y bien, y ahí tenemos el circuito armado. Bien, ahora lo que vamos a tomar una muestra de la tensión en lo que sería este punto, que fuimos acá, donde tenemos puntas de prueba. Esta tensión le vamos a cambiar el valor, edit propiedades, y le vamos a poner que sea BO, nuestra salida o la tensión en la bobina. Bien, BO. Y vamos a también medir lo que sería la corriente del circuito. Bueno, ahí no sé si lo coloqué o no lo coloqué. Bueno, el ratón no anda muy bien de mi computadora, pero vamos a cancelar. Vamos a mover esto y lo vamos a colocar en el cable al que no me lo deja colocar. Ahí está la corriente que tenemos aquí, pero ahí está. Bueno, la corriente, edit propiedades, y vamos a ponerle que sea IL, la bobina, esta corriente que va a pasar por acá. Bien, bueno, ahí tenemos armado el circuito, una entrada senoidal que va a ser un barrido, una resistencia de 94 y una inductancia de lo que sería 1 milihenry. Vamos a tomar como muestra de tensión la tensión de la bobina y la corriente que circula por ese circuito. Bueno, ahora vamos a graficar lo que sería la respuesta de frecuencia. Tenemos que ir aquí donde están gráficas, agregamos frecuencia y vamos a armar nuestra gráfica de body. Primero lo vamos a hacer para la corriente, que era como decía el ejercicio. Ahí armamos nuestra gráfica, le damos doble clic o vamos a edit propiedades, y acá donde vamos a ver lo que tenemos que colocar. Bueno,
Bien, lo que tenemos que elegir acá, que sería la entrada, bueno, el valor de frecuencia inicial del gráfico, vamos a ponerle un Hz, después vamos a ponerle, por ejemplo, 10 MHz, o sea, ese va a ser el tamaño de la gráfica. Después que las unidades me la den décadas, y el intervalo de cada tanto va a haber una línea. Bien, ahí le damos OK y vieron como acá nos da los valores. Cada 10 nos da el valor, y si queremos cambiarle, por ejemplo, y le ponemos cada 5 acá, nos va a dar los valores cada 5. Bien, no sé si cambió. Sí, cambió. Bueno, serían los intervalos. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es O y L. Tendríamos que arrastrarlo hasta acá. Hay dos opciones. Podemos seleccionarlo y arrastrarlo y ponerlo en la gráfica. O también, bueno, voy a ponerlo, o poner el botón derecho, ir acá donde agregar trace, y acá seleccionamos lo que sería lo que queremos graficar, el y L. OK, y acá me lo va a colocar. Bien, para ver la respuesta de frecuencia, lo que tenemos que hacer es darle un espacio. Con la barra, o sea, sin darle reproducir, le damos un espacio y ahí nos va a graficar la respuesta de frecuencia en lo que sería el módulo. Si coloco acá es el módulo. Bien, esta es la respuesta de frecuencia que tenemos. Si queremos verla más ampliada, bueno, ahí la arrastré. Le damos botón derecho, maximizar, y acá vemos el gráfico un poco más grande. Y podemos ver, por ejemplo, que acá arranca en menos 40, un poquito menos de menos 40 dB. Eso sería el módulo, lo tenemos acá, nos va a mostrar 39,5. Sería donde empezaría, que está con los cálculos que nosotros hicimos. Después nosotros seguimos, acá vamos haciendo el barrido de frecuencia. Si yo llevo la línea, frecuencia, frecuencia. Bueno, acá cuando empiezo de 39,5 bajo 3 dB sería los 15 kHz, que era donde teníamos que calcular. Seguimos frecuencia, frecuencia. 14,8, 14,9. Se me pasó. Bueno, ahí más o menos 15 kHz. Ahí que no cae. Casi. Bueno, ahí estamos 14,9. Bueno, 14,9 kHz. Tendríamos 14,9 kHz y acá estaríamos casi con una caída de 3 dB. En 3 dB es donde hace el cambio de la asíntota, donde se supone. O sea, acá teníamos 39,5 y acá más o menos tenemos cuando caen los 3 dB, que sería 42,5. Ahí tendríamos en 42,5 casi, vamos a llegar a los 15 kHz. Más o menos 42,5, 15 kHz, y ahí es donde tenemos los 3 dB de caída, que es donde empieza el cambio de asíntota. Bien, esto sería en módulo. Perfecto, si queremos volver a la otra posición, vamos a dar restore y va a cambiar. Acá si queremos, por ejemplo, podemos cambiar y decir, bueno, yo quiero que me muestre, pónganle de 0 el valor máximo a menos 100. Le damos OK y vieron que acá me muestra la gráfica de 0 a menos 100. Bueno, vamos a graficar la fase. Bueno, tomo la fase de lo que quiero calcular, lo llevo acá donde dice fase, lo arrastro y lo suelto. Con la barra espaciadora le doy el espacio y vemos, vamos a maximizar. Y acá vemos cómo tenemos la fase. Acá tenemos el eje de lo que sería el ángulo. Vemos que tenemos menos 90 grados. Y acá tenemos prácticamente 0 grados. 0 grados, menos 90. En 45 más o menos. Acá en 45 grados, que va a ser esta línea de acá. Aquí. Ahí va a ser el 45 grados. Deberíamos tener 15 kHz.
Vieron como en 45 grados tenemos los 15 kHz acá. Y bueno, y el ángulo va a ser 44,7. Casi 45, cuando en 45 sería ahí. Bueno, esto sería la respuesta de frecuencia tanto en fase como en lo que sería módulo de la corriente. Bien, ese sería el ejercicio, la parte A del ejercicio. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar, bueno, podemos usar el mismo gráfico o podemos seleccionar otro gráfico aparte, que lo voy a seleccionar acá abajo, ¿no? Bien, así que seleccionamos el gráfico de frecuencia, edit propiedades, vamos a decir que la entrada sea BI, que la frecuencia empiece en 1 Hz y vaya hasta 10 MHz, que la separación, bueno, le vamos a dar de 10 o de 5, como quieran, intervalos, y le damos OK. Bien, acá vamos a lo que sería Tracet y vamos a seleccionar lo que sería el BO. OK. No, esto no, en el primero tenemos que ir. Perdón, acá me agarró un mareo. No, y en el primero sería BO. OK. ¿Da? BO acá, o si no lo arrastramos, simplemente arrastramos BO de aquí hasta aquí, lo arrastramos y ya estaría. Bien, con la barra de espacio me va a dar la respuesta de frecuencia. Le doy maximizar y vemos que acá tenemos, bueno, esto continuaría para acá si yo lo hago más grande. Bien, por ejemplo, voy a ir a edit propiedades de la gráfica, voy a ir acá y voy a decir, bueno, que me marque de 0, o si queremos le ponemos de 20 a menos 100. OK. Y acá vamos a ponerle, por ejemplo, que sea 0.01. OK. No le podemos poner 0 porque nos marca mal, no existe. Bueno, y ahí me la extendí un poquito más a la gráfica, barra espaciadora. Vemos como que en 99, como no sé cuánto, vamos tendiendo a 0. Esto es muy chiquito, estamos hablando de milihertz. Acá tenemos 1 Hz sería aquí, ahí sería 1 Hz, y acá tenemos milihertz, o sea, sería frecuencia de 0,0 algo. Y para acá tendríamos 10 Hz, 100 Hz, 10 kHz, perdón, 1 kHz, y acá tendríamos 10 kHz, y acá tendríamos prácticamente, bueno, cuando tenemos acá los 3 dB, menos 3 dB, tendríamos que estar en 15 Hz, ¿no? Bien, ahí vamos un poquito ahí. Bueno, ahí estamos 15 con 15. Ve, acá tenemos 15 kHz y acá tenemos menos 3,12 dB, que sería ahí cuando se considera que hizo el cambio. Bien, y acá tenemos ese valor de 0 prácticamente acá. Bueno, ¿qué significa esta gráfica? Por ejemplo, significa que acá no deja pasar señal porque se atenúa todo, y acá cuando está en 0 prácticamente es igual a la entrada. Eso es lo que hace este circuito, que ahora lo vamos a ver con el osciloscopio. Bueno, vamos a ¿cómo es? A representar la fase. Bueno, acá lo arrastro hasta acá y le doy la barra espaciadora y me genera la fase. Bueno, acá me borró lo que sería lo otro. Vamos a poner a agregar y vamos a poner BO. OK. Y le damos barra espaciadora. Bueno, acá teníamos lo que sería la parte del módulo, y acá tenemos la parte de la fase. El ángulo de la fase estaría acá. Empezaría en 90, o sea que me va a desfasar 90 grados. Y después en los 15 kHz me va a cambiar a 45, que 45 sería por acá más o menos por ahí sería el 45 Hz. Acá tenemos 46,3, pero estamos casi en los 15 kHz. Bueno, ahí me cambia la fase. Bueno, cuando llegue a 45 ahí serían, ahí estamos en 45 casi bueno, más o menos ahí 43 con algo. Bueno, ahí en este pedacito de acá vamos a tener
los 15 kHz. Y acá tenemos el desfasaje. Y después se me va a ir a 0 grados. Eso sería la fase. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que cuando empiece la señal me va a atenuar casi todo en frecuencias bajas y la fase va a ser 90 grados. O sea, se me va a pasar 90 grados. Después que llega a los 15 kHz me va a dejar pasar señal que va a ser igual a la entrada y me va a cambiar la fase y me va a hacer la misma fase que la salida, que la entrada, perdón. Bien, vamos a ver eso conectando un osciloscopio. Bien, esas son las respuestas de frecuencia que nos dieron más o menos lo mismo que habíamos calculado. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver qué significa eso. Lo vamos a hacer en tensión porque en corriente no puede. Bien, bueno, es más difícil de poder ver la corriente en el osciloscopio. Ahora voy a agregar un osciloscopio. El osciloscopio, vamos a buscar instrumento, perdón, instrumento sería este de aquí, un osciloscopio, el osciloscopio el primero, bien. Bueno, con amarillo voy a colocar la entrada. Amarillo, vamos a colocar la señal amarilla, va a ser la entrada, y la señal roja. Qué mal anda mi ratón. La señal roja va a ser mi salida. Va a ser VO. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a simular. Bien, vamos a darle valores de frecuencia y vamos a ver cómo se comporta. Bien, primero vamos a darle play. Vamos a regular la frecuencia esta. Anda malísimo el ratón. Bien. Ahí tenemos frecuencia de 1 Hz, 10 volts de pico. Y bueno, ahí tenemos la señal del canal C, que sería la roja. Vemos que no tenemos prácticamente valor. Eso sería en 1 Hz. Bueno, ahora vamos a parar esto. O sea, esto sería la frecuencia de 1 Hz. Vamos a poner, por ejemplo, aumentar a 100 Hz. Y vamos a darle play. Y vamos a ver, vamos a cambiar el tiempo. Bueno, ahí tenemos lo que sería 100 Hz. Vemos que todavía no tenemos señal en lo que sería el valor de la alterna. Bien, vamos a llevar esto a lo que sería aquí. O mejor dicho, vamos a bajar esta, vamos a ponerla ahí y vamos a poner la salida de VO, vamos a ponerla ahí prácticamente. Bien, vemos que en 100 Hz tampoco tenemos casi señal. Vamos a parar esto, vamos a darle 1 kHz. 1 kHz, ok. Vamos a darle play y vamos a ver que ahora sí empezamos a ver señal. Vamos a aumentar el valor de la frecuencia. Vemos cómo tenemos, se va atenuando, o sea, está atenuada, pero ya empezamos a ver la señal en lo que tenemos 1 kHz. Vamos a aumentar un poquito más la frecuencia, vamos a poner 10 kHz. 10 kHz, ok, de la frecuencia. Vamos a darle play y ahora vemos que tenemos un poco más de amplitud. Vemos cómo está desfasada. Está desfasada, prácticamente 90 grados. Y seguimos aumentando la frecuencia. Vamos a poner ahora 15 kHz, que es lo que habíamos calculado. KHz, ok. Y le vamos a dar play. En 15 kHz vemos que tenemos un poquito de atenuación, pero ya se está poniendo en fase. Bien, ahora vamos a aumentar la frecuencia a lo que sería 20 kHz. 20 kHz, que ya nos vamos despegando. Y ahí prácticamente no teníamos que tener. Tenemos un poquito de caída. Y la fase casi está en fase. Bueno, ahora vamos a aumentar significativamente la frecuencia. Vamos a poner 50 kHz. Ok, vamos a darle play. Y vamos a ver que prácticamente tenemos la misma señal de entrada que salida. Y a medida que aumentemos la frecuencia,
va a asimilarse más, ¿no? Bien, vamos a aumentar la frecuencia, no sé, vamos a poner un megahertz, a 1 megahertz, ok, vamos a darle play y vamos a ver que ya tenemos la misma señal de entrada que de salida, ¿no? Y así es como trabaja el circuito, ¿no? O sea, esto lo que hace es la respuesta de frecuencia, o sea, cómo se va a comportar la frecuencia. Cuando tengo frecuencias bajas, en lo que sería la tensión de salida, va a estar prácticamente atenuada, o sea, no va a tener. Esto sería un pasa alto, deja pasar frecuencias altas y las bajas las filtra, ¿no? Y supuestamente la frecuencia de corte, cuando empieza a dejarlas pasar, es a partir de los 15 kHz, empezaría a pasar casi toda la señal, un 62,3% de la señal de entrada. Bien, en cambio en la corriente nosotros tenemos que en principio pasaría, bueno, con una atenuación de 40 dB, porque tenemos una resistencia, va a pasar la corriente y después va a dejar de circular corriente. A partir de los 15 kHz va a empezar a caer la corriente hasta que ya deje de circular corriente. Bien, esto ha sido la simulación de Proteus de lo que sería la respuesta de frecuencia tanto para corriente como para tensión de un circuito RL en esa posición. Y bueno, vimos con el osciloscopio cómo realmente se comportaba. Bien, esto ha sido todo por el ejercicio. Y bueno, espero que le haya gustado.